Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de su tan gustado programa Pensando en Voz Alta. Crónicas del cristianismo, digamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Benjamín? Y riéndome de que cada semana tienes una frase distinta. Está bien. Bueno, pues es que en algo nos tenemos que entretener, ¿no? Pensando en cómo le vamos a poner. Sí, Y hablando filmándome de por a ver con qué me vas a salir y sales con tus frases domingueras. está bien, todas están entretenidas. Regálenos más, por si a mí se me acaba la imaginación, regálenos más, amigos. Está bien. Y hablando de ponerle nombre a cada capítulo diferente improvisado, el otro día estaba viendo un artículo en donde se hablaba de los nombres de las personas. Y el artículo sale a raíz de que hubo un juicio de una familia en donde la familia decía que podía ponerle el nombre que quería a su hijo. Pero cuando lo llevaron a su hijo al registro civil, no querían registrar al niño porque le pusieron este nombre. Y la Ok. familia entró a juicio, ganó el juicio y le pudieron poner el nombre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llama el niño? El niño se llama Lucifer. Ok. Entonces, pues, el asunto, ahí ya viene una preconcepción a partir del nombre de la persona, ¿no? ¿Qué tipo de niño va a ser si se llama Lucifer? La gente automáticamente podría llegar a pensar, es que se llama Lucifer, entonces va a ser una mala persona, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tanto influye nuestro nombre en nuestro ser cotidiano o en nuestra forma de ser como persona? Yo digo que no debería de, pero sí influye de afuera para adentro, creo, pensando en voz alta. Y, hace tiempo leí de que en Chile estaban legislando justamente para que, para que la gente no le pusiera nombres descabellados a sus hijos, porque había una moda de ponerle los nombres de personajes de fantasía, ¿no? Claro, Había quien se llamaba Pinocho o, o quien tú quieras, ¿no? Los nombres de dibujos animados y de series de películas o sí, claro. Sí, cosas, Superman, ¿no? ¿no? Superman. Sí, por ejemplo, Spider-Man, lo que tú quieras, ¿no? Ajá, ajá, Era ajá. como una moda. Entonces, alguien dijo, no, qué friega le están pagando a los niños, qué culpa tienen, ¿no? ¿Qué culpa tiene? Eh, a veces creo que hoy en la actualidad y en lo que yo percibo, los nombres de los niños reflejan eh, eh, la personalidad de los padres. Sí, sí, claro. El niño no decide su nombre. Exactamente. En la antigüedad creo que no era así y en muchas culturas creo que no era así. Le daban un nombre al niño de acuerdo a su personalidad al nacer o el comportamiento que tenía durante el embarazo, cosas así, ¿no? Ok, Eh, Incluso la Biblia habla de, de que Dios le daba nombre ok. y les daba nombre con un propósito. El nombre de la persona hablaba de su propósito. Claro, Por porque ejemplo, no podía hablar de su pasado, tenía que hablar de su futuro, de su objetivo, puede ser, ¿no? exactamente, creo que cuando se le da un nombre al niño a causa de la personalidad de los padres, tal vez es hablar de su pasado, hablar de la descendencia Exacto, de la historia de los padres. Sí, exacto. Cuando el hijo tendría el propósito de escribir su propio
su propia historia, ¿no? Cumplir su propio destino. Entonces, el nombre de una persona debería de hablar de su destino. Ok. Tendría que hablar de un propósito para llegar a un destino, por ejemplo. Pero el nombre es parte de tu identidad. Si tú no tienes la identidad correcta, no vas a tener un propósito correcto, por lo tanto no vas a tener un destino específico. Entonces podríamos decir que nuestro nombre también nos dice hacia dónde tenemos que ir, dependiendo del Tendría que serlo. significado. Entonces el niño Lucifer, Si tu nombre es parte de tu identidad, sí. Por ejemplo, yo te preguntaría, ¿cómo te gustaría llamarte? ¿O cómo te hubiera gustado llamarte? no me ubico de otra manera. Exacto. Exacto. A lo mejor es algo en lo que jamás pensaste. Y el cómo me gustaría llamarme lo puedo reflejar en cómo se llaman mis hijos. Que al final de cuentas hay hijos que no tienen opción. Hay personas que no tienen opción y que tienen el nombre inclusive desde antes de ser concebidas. Porque tiene que ser hombre y tiene que ser Fernando III para continuar el linaje, ¿no? Sí, Entonces, sí, por supuesto. hay Sí, personas que dicen, no, ¿para qué pensamos nombres? Ya el nombre ya está definido. Si es hombre se va a llamar como mi papá y si es mujer se va a llamar como tu mamá o algo así, ¿no? Entonces, ¿para qué nos complicamos la no, existencia? ahí te va una peor. El santoral. Ok. Tiene que ser un nombre de un santo. Pero además del santo en turno de ese día. Ah, bueno, qué bueno que a mí no me pusieron el del día, pero porque sí, también se da eso. A mí mi nombre me lo puso mi abuela paterna. Mi ¿Okay? abuela paterna fue la que llegó y dijo, y le preguntaron, te vamos a dar a ti la oportunidad de ponerle nombre a nuestro hijo. Y entonces mi abuela fue la que dijo, por favor pónganle Rogelio. Le preguntaron por qué, pero no me acuerdo de la respuesta. Pero a final de cuentas, Rogelio viene de mi abuela, no viene de mis papás. Mis papás no pensaron en mi nombre me lo puso mi abuela. Pero hay una historia ahí del por qué Rogelio. No me acuerdo ni me importa, porque yo a final de cuentas, pues yo necesito una identidad. La identidad es mi nombre, pero yo, después de ver este juicio, me puse a pensar, ¿y si a mí me hubieran puesto Lucifer? O sea, y aparte yo estudié en una escuela católica. Imagínate, ¿cómo hubiera Bueno, a estado? ver, ok, estudiaste en una escuela católica. ¿Qué hubiera sido peor? Me dejaste pensando en algo. Ok, ¿Que te hubieran puesto Lucifer o que te hubieran puesto Jesús? Lucifer, ¿Por qué? por la identidad que representa ese nombre. Por eso es un nombre no aceptado, digamos. Ok, está bien. Ahora, ¿quiere decir que entonces si te ponían Lucifer te tendrías que comportar como Lucifer? No, significa que de entrada yo ya voy a tener una marca en el centro de la cabeza porque me van a empezar a fregar, Ok. ¿Y si te llamas Jesús? ¿no? Tengo varios cuates Jesús que no les dijeron nada. Ok, fíjate. Si aplicáramos el mismo criterio a las dos cosas, ¿Ok? entonces tú tendrías que ser Lucifer porque hubo un Lucifer que antes de ti tiene un perfil. Sí, Ahora, antes de que tú te llames Jesús, hubo un Jesús que también tiene un perfil. sí. ¿Por qué la presión a que tengas el mismo perfil de Jesús no aplica? ¿A que tengo que ser perfecto? ¿A que tengo que ser el mejor hombre de los hombres? ¿A que tengo ¿A que que ser... tienes que ser Jesús? Claro, ok, porque hay una cuestión. No es lo mismo, creo yo, vuelvo a insistir, estoy pensando, estoy vomitando mi respuesta, aclaro, ¿eh? Estamos pensando en Pensando voz en voz alta. alta, pensando en voz alta. Ok, porque no es lo mismo tener una presión para ser una buena persona que tener la presión para ser una mala persona, pensando en que Lucifer fuera una mala persona. Lucifer está relacionado con malas acciones. El nombre de Lucifer está relacionado con malas acciones. El nombre de Jesús está relacionado con buenas acciones. Entonces la presión es mucho menor porque nuestros padres nos enseñan a ser buenas personas.
Si nosotros aprendemos a ser malas personas, no lo aprendimos de nuestros padres. Por lo menos no lo aprendimos de lo que nos dijeron los padres, lo aprendimos de las acciones de los padres. Sí, mira, sí, tienes toda la razón. Fíjate que hace unas cuantas semanas a un buen amigo lo asaltaron. Él conduce un Uber. Ok. Y lo asaltó una familia completa. No, pues bueno. Sí, ándale, mijo, róbeselo por acá, ¿no? O sea, no que te lo digan los papás, pero Mientras sí que los las papás acciones. amagaban, los niños buscaban en el carro. Sí, qué bruto. O sea, vamos, hay de familias a familias. Sí, en eso sí Rotación. está torcido. Creo que ese es el tema. Todos nos asumimos como buenas personas. Sí. Todos Incluso, nacemos siendo buenas personas. sí, Nacemos con un casete en blanco. Nacemos como un cuaderno claro, en blanco. exacto, pero todos nos asumimos como buenas personas. Por eso asumir el nombre de Jesús, está Es, chido. es Pero socialmente mejor visto. no. Pero el otro no. Ahora, fíjate cómo es la cosa. El nombre de Lucifer viene directamente de la Biblia. Sí. El nombre de Lucifer o de Luzbel Sí. ¿Es el mismo? tiene que ver, sí, Ok. ajá, tiene que ver con la creación que Dios hizo. Y él fue creado como un ángel de luz, como El un famoso querubín. ángel, el famoso ángel caído. Ajá, Ok. sí. Ese es el nombre que a él se le dio, que después fue conocido como Satanás y el diablo. Sí. ¿Ok? Entonces, Lucifer realmente no está asociado a la maldad. Él fue Nosotros lo creado. asociamos. Sí, estás hablando de su creación, pero a final de cuentas tú escuchas ese nombre y lo relacionas con, bueno, no tú, Benjamín, la humanidad en general, No, en general, y yo también, por supuesto que sí. O sea, lo oímos. es referencial del mal. Exacto, eso. Lo que pasa es que tú tienes más información que yo y que el resto de los humanos que no estamos dedicados a la parte espiritual. Yo no me dedico a la parte espiritual, pero yo perfectamente sé que si me dices, me llamo Lucifer, bueno, yo voy a decir, bueno, uno, ¿en qué estaban pensando tus papás, no? Lo primero que voy a pensar es eso, ¿no? ¿En qué estaban pensando tus papás? ¿Por qué eso, no? Y lo primero que te voy a preguntar es, ¿por qué te llamas así? A lo mejor no se lo pregunto en voz alta, pero me lo voy a preguntar a mí mismo y a lo mejor si hago la estupidez de pensar en voz alta y decir, ¿por qué? Pero sí Sí, lo relacionamos a todo el eso. mundo tendrá una buena razón para hacer lo que hace, porque te digo, en general Ojo. todos nos asumimos como buenas personas. Después ya todos los demás podremos calificar, de acuerdo a nuestro criterio, la decisión o la acción de la otra persona, pero ese es otro boleto. El tema es que el tema el nombre debía estar asociado a la identidad de las personas. Entonces el nombre nos da un poquito de identidad. Debiera serlo, Ok. si es puesto por la razón correcta. Eso. Oye, nos gustó el nombre de un personaje o es el nombre de moda. En todas las épocas hay nombres de moda. Sí, 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 de Y en acuerdo. todas las épocas, el nombre de cada persona te va a causar alguna clase de bullying. Tu nombre Unos siempre menos, alguien le va a encontrar alguna cosa. unos menos que otros. Sí, claro, algunos de cariño, algunos de Sí, lo que sea. Pero el sí. nombre de una persona siempre va a tener algún recoveco El para que que se te le pueda digan de sacar. alguna manera, ¿no? Y a veces puede tener que ver con adaptar tu nombre a tu personalidad, o puede ser mera casualidad, pero a veces los sobrenombres se quedan más que el nombre.
Hay veces sí. Mucha gente, por lo menos en nuestra generación, conocías a veces más a las personas por su apodo, por su sobrenombre, que por su Que por su nombre. nombre. Y había veces Yo, que ni siquiera, compañero, que ni contestaban cuando se les hablaba por su nombre, porque no se sí, acordaban que eran de ellos, ¿no? No relacionaban que les hablaban a ellos. yo tuve algún compañero que no recuerdo su nombre, no recuerdo su nombre, recuerdo perfectamente su apodo. Y recuerdo que alguien le preguntó su nombre y él dijo, tú dime, y dijo su sobrenombre. Así Claro, se asumió. entonces adoptó ahí la cuestión está en que adoptamos la gracia de ese nombre, ¿no? O sea, nos hacemos al nombre que nos pone la sociedad más que nuestros papás. Entonces, pero Porque el asunto es, su nombre responde a tu personalidad más que tu nombre. exacto, exacto, exactamente. Porque el sobrenombre a lo mejor tiene que ver con algo que tú haces comúnmente. El uñas, pues, ¿por qué? Porque se la pasa mordiéndose las uñas. Ah, bueno, pues sí, tiene que ver con algún rasgo de lo que hace. Por lo que eres conocido. Así Exacto. es. Entonces, Así es. creo que también, entonces, volviendo al tema del nombre de este niño, ¿qué implicaciones, no? ¿Qué implicación? Me puse a pensar en todas las complicaciones que podría llegar a tener esta persona por el nombre. Eh, Sí. el asunto de entrada es que visualízalo en el kinder, o sea, no, olvídate de la primaria, olvídate de la secundaria y prepa. En el kinder, los niños de al lado no lo van a relacionar porque a lo mejor no, los papás no dicen, es que Lucifer era no, no te van a platicar de eso a esas edades. A lo mejor tú te enteras de Lucifer más adelante. Los niños, tus compañeros, no te van a decir nada, te van a decir, hola Lucifer, ¿cómo estás? Mamá, tengo un amigo que se llama Lucifer. La mamá se va a volver loca, pero de entrada, Puedo invitar a comer a Lucifer. o sea, vamos, pero la primera parte va a ser la maestra. La maestra lo va a recibir en el salón y le van a decir, hola, aquí está Lucifer, mi niño, te lo dejo. Y la maestra, ¿qué va a hacer? Su primera reacción va a ser la misma reacción que la de la mamá cuando el niño le dice que invité a comer a Lucifer a la casa, ¿no? Sí, tal vez. Entonces, Ahora, fíjate, el niño va a sentirse rechazado desde el día uno. Uno. Y ni siquiera por algo que haya hecho. Es simplemente por algo que él ya está cargando desde el día en que nació. Entonces, sí, sí mira, es importante. eso es una gran, Es una gran que, perdón, te cortaste. una gran, también tú te cortaste. Pero bueno, Perdón. digo que eso que mencionas de que el niño puede ser criticado, puede ser marcado por algo que ni siquiera hizo desde el día uno, es una total verdad. Ahora, si tu nombre a la gente le parece gracioso, también tuve compañeros así en la escuela, no sé si tú tuviste alguno, que tuviera un nombre raro o que en ese momento le pudiera a la gente parecer y en cuanto dicen el nombre, ja, 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 y boom, ahí se acabó. Ya. Tu nombre causó risa y lo vas a cargar todo el ciclo escolar si bien te va. Y si te llegan, como también hay casos de que no soportan la presión y hay que cambiarlo de escuela o de grupo, y sucede lo mismo en el otro, bueno, olvídate. Es una presión al carácter durísima. Pero ahora imagínate que tuvieras un mal nombre, pero que además tuviera que ver con tu personalidad. ¿Tu personalidad no se empieza a moldear a partir del rechazo? Por Porque supuesto. también, porque también está eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando todo el mundo te empieza a rechazar? No, no, o sea, me estoy imaginando, y vuelvo al mismo nombre, ¿eh? Mamá, ¿puedo invitar a comer a Lucifer? ¿Cuál va a ser la respuesta de la mamá? Que no. Entonces, el niño está siendo rechazado de todos lados por algo que ni siquiera hizo él. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se va a empezar a comportar el niño con el mundo? Digo, Claro. tomando en cuenta la psicología de cualquier persona, tú rechazas a un niño de todo, absolutamente todo, y lo único que el niño conoce es el rechazo. Entonces,
¿qué está aplicando el niño al mundo? El mismo rechazo que él está recibiendo sin motivo alguno, como perro callejero. Al perro callejero lo patean, le escupen, lo rechazan. ¿Qué hace el perro cuando alguien se le acerca a darle algo? Le suelta la mordida porque deja de confiar en la persona. Y lo mismo pasa con cualquier persona que es rechazada toda su vida. Por supuesto. Ahora, estamos tomando como base el nombre, Sí, pero eso ocurre por millones de razones. sí, sí, claro. Pero ahora, por lo menos déjame ganarme el rechazo, ¿no? Mamá. O sea, déjame, si me va a rechazar el mundo, que me rechace por algo que yo hice, no por algo que tú hiciste. Claro, pero el niño no tiene, todavía no tiene conciencia de todo eso, Hasta que lo empiezan a rechazar. hasta que lo empieza a vivir. Pero también sería meternos en un montón de cosas, porque, por ejemplo, ese niño que recibió ese nombre de sus padres no es rechazado por sus padres. No, pero por el mundo ¿Ok? entero sí. Entonces, Sí. dependiendo del amor y la formación de los padres, el niño irá desarrollando la capacidad de tolerar o no la presión del entorno. Porque la base de donde recibamos amor, yo creo que siempre va a ser muchísimo más poderosa de lo que de donde no se reciba. Por ejemplo, volviendo al aspecto del perro callejero. ¿Va a tardar en recibir amor? ¿Va a ser desconfiado? Sí. Pero llegará el momento en que entenderá que no todos son iguales, que sí hay gente que lo puede tratar con amor, que lo puede tratar con cariño, con respeto, y el perrito podría cambiar su carácter. Sí, de acuerdo. Ok, De entonces, acuerdo. no siempre estamos solos contra el mundo. Siempre hay una base de amor dispuesta para nosotros. Hay en la Biblia una historia que puede encajar perfectamente. Hay muchas. O sea, Dios en su palabra escrita nos deja muchas historias, no una ni dos, muchas historias de cambios de nombre. Ok. Muchas. Pero una que puede encajar aquí, es la historia de un tipo que se llamó Jacob. Jacob recibió un nombre de acuerdo a los sucesos y a su personalidad, incluso desde antes de nacer. Ok. Eran gemelos. Iban a nacer. Y hubo una palabra sobre sus padres, sobre su madre, donde hay dos naciones luchando en tu vientre. Okay. Pero al final, el mayor va a servir al menor. ¿El mayor va a servir al menor? ¿En qué sentido? Ajá. Ahí vamos a la historia. Ok. Puedo entrecruzar ahí a las historias porque, bueno, como todo esto es así al momento, de repente a veces la información se puede cruzar. Pero resulta que nacen, al momento de nacer, el menor nace tomado del tobillo del mayor. Ok. O sea, cuando sale el primero, al otro le sale el brazo, la mano, porque está agarrando. El tobillo del que salió primero. Ajá, está luchando por salir primero, okay, por ser el mayor. Cabe señalar que el primogénito o el mayor, en esa cultura, en ese tiempo, era acreedor a una bendición extra. O sea, la bendición de los padres o del padre iba directamente sobre él por tener el derecho de ser el primogénito. De acuerdo. Ok. Como el mayor privilegio, ser el mayor de la familia, el hijo mayor de la familia. Sí, ese es un enfoque. Ya después
vamos a entender cuál es el verdadero enfoque de la primogenitura. Ok. O sea, ¿es el mayor derecho, la mayor bendición? Sí, sí tiene que ver con eso, pero también tiene otra connotación. Resulta que, pues después, bueno, hay que maniobrar para que el otro nazca, ¿no? Porque no se pueden hacer así. Claro. Total que al final nace y se le da por nombre Jacob, El mayor. el menor, El menor. el de la manita. Ok, ok. Y el nombre quiere decir, entre otros significados, usurpador o medio tranza o como el que quiere sacar ventaja, ¿no? Ok. Ese, Es un nombre rudo, ¿no? te congelaste un poquito, si me repites Perdón. lo que dijiste. Sé Un, más o menos lo que ibas a decir, pero es un nombre rudo, es un nombre que señala cosas que no quisiéramos para nuestros hijos. ok. Pero sin embargo, es la característica de los acontecimientos Ok. Ajá, bajo los ajá. cuales nació. O Claro, sea, además. le pusieron o sea, estaba la prueba. Exacto. Le están poniendo un nombre de acuerdo a sus características. ¿Va? Entonces, él, toda su vida, al nombre de Jacob, ponle la traducción. La traducción Buenos así. días, usurpador. ¿Cómo Claro, exacto. amaneció mi usurpador favorito? Sí, cómo amaneció mi ratero. Pero el asunto es, sus acciones, ¿no sería como el equivalente al matas a un perro y te conviertes en mataperros? Hola, hola. Sí, efectivamente. Es una acción. Efectivamente. ¿Y una acción te define toda la vida? Vamos a ver toda la vida de Jacob, si leemos su historia, si alguien quiere leerlo y quiere saber un poquito más de la historia de este personaje, pónganos un mensajito y le mandamos ahí las coordenadas. Aunque después su nombre va a aparecer a lo largo de toda la Biblia. De toda la Biblia. Resulta que él crece bajo esa característica. Yo no sé si de tanto oírlo, yo no sé si ya venía en él, si era su carácter, era su forma. Lo único que se manifestó es como él era desde antes de nacer, al nacer y durante bebé y durante niño y durante adolescente y durante... Pero la historia registrada nos dice que efectivamente bajo ese estigma o bajo esa característica, él vivió su vida. Hay una parte de la historia que a lo mejor puede sonar conocida para todo el mundo porque se hace del dominio público. Y es que llega el tiempo donde ya son adultos. Su hermano, Esaú, y él, Jacob, ya son adultos. Y Esaú era todas las características de virilidad en una persona. El tipo se dedicaba a la cacería. Era hombre de pelo en pecho. Era un cuate que era el preferido de su padre. Ok. Jacob, por otro lado, se dedicaba a la casa. Le gustaba más bien cocinar, le gustaban ese tipo de cosas, ¿no? Cultivar. Y era el favorito de su mamá. Cada uno ahí tenía ya su Claro. vida, ¿no? Y entonces llega un momento en que Esaú, el grandote, guapote, Macho pelo en alfa. Ajá, ajá. exacto, llega de la cacería y llega hambriento. Y cuando llega Jacob está en la casa cocinando un potaje. En la sabiduría popular o la que dice que eran lentejas. Ok.
La Biblia solamente dice que era un potaje rojo. Total que está cocinando y entonces el otro le dice, oye, dame de comer, estoy muriendo de hambre, pero de manera, o sea, literalmente, la Biblia describe que el pensamiento de Esaú es que se va a morir de hambre. Dame de comer. ¿Por qué? Pues si es mío. Y le dice, bueno, si tienes tanta hambre y quieres que yo te dé de comer, pues véndeme tu primogenitura. Yo te doy la comida y tú me das el derecho de ser el primogénito. O sea, cambiamos lugares. Ok. Tú me das ese honor que obtuviste al nacer. Y la respuesta de Saúl es brutal, de Esaú, perdón, es brutal. Y dice, yo me estoy muriendo de hambre. Y si yo me muero, ¿de qué me sirve la primogenitura? Es más, ¿eso de qué me sirve? ¿Eso qué valor tiene? O sea, él nunca entendió lo que eso significaba. Claro. Pero pues venga, va. ¿Acepto? Aceptó. Y ahí queda la historia, no pasa nada. Él come y listo, es la primogenitura. O sea, me lo trancé, ¿no? So, yo ya comí y la primogenitura pues, no tiene ningún valor, ningún significado, no me trae ningún beneficio hoy. Pasan los años y el padre ya es viejo. Y está esperando morir. O sea, ya es el tiempo en que hay grandes probabilidades de que muera. Entonces, tiene que hacer oficial la primogenitura, tiene que bendecir a Esaú. Y le dice, a ver, Esaú, vente para acá. Acércate. Es el tiempo en que tengo que bendecirte, así es que, mira, vete al campo, caza algún animalito, vienes, lo preparas como a mí me gusta, comemos y te bendigo. Y se va a la cacería, que era lo suyo, ¿no? Y entonces la mamá de Jacob, bueno, la madre de los dos le avisa a Jacob, le dice, oye, ¿sabes qué? Ya llegó el tiempo y esto y aquello, y tu hermano se fue al campo, fue a cazar para que tu padre lo bendiga. Entonces, apúrate. O sea, ella sabía, tenía conocimiento de la negociación que habían hecho. Apúrate, apúrate. Ya no te vayas al campo a cazar. Vete allá al rebaño, vete allá al corral, tráete un animalito, yo lo voy a preparar como le gusta a tu padre, para que te bendiga a ti. Ahora, cada característica de cada persona es individual, es singular. Entre la que lo que nos enseña la Biblia es que efectivamente Esaú era muy velludo y Jacob era lampiño. Entonces le dice, acuerdan que se va a poner la piel del animalito por si su papá lo palpa porque ya no ve bien. Para que crea que eso es Esaú. Exacto. Entonces llega, regresa, llama la atención que es muy pronto. Pues claro, no es lo mismo ir a cazar el animal que tenerlo ya en el corral, ¿no? Claro. Y la sospecha de, oye, ¿eres Esaú? Sí, yo soy Esaú. Es que tu voz más bien suena como la del Jacob. No, pero pues yo soy Esaú. Y entonces así como que el papá como que se acerca, pero la intención es palparlo. Y entonces siente y dice, no, pues sí es. Total que las características ventajosas de Jacob siempre están presentes. De querer sacar ventaja siempre están presentes. Es astuto, es aventado. O sea, porque esa característica tiene su grado
de mala calificación, pero también tiene su grado de buena calificación. O sea, el Claro, tipo está en lo suyo. bien dicen, ¿no? El asunto es que a los ladrones los atrapan en su último delito. Claro. Llevan quién Como sabe cuánto sin... los sueños se cumplen en el último intento. Exacto. Los experimentos dejan de ser En el experimentos, último. son una realidad en el último intento. ¿Sí? Bueno, así pasa con este tipo. Entonces, total, que logra la bendición de su padre. Y cuando regresa a Esaú, papá, ya vine. ¿Cómo que ya vine? Pues ya te bendije. No, pues quítasela y no, esto ya no tiene para atrás. Oye, ¿alguna bendición chiquita que por ahí? No. No. Y bueno, imagínense la que se arma, ¿no? Sí, claro. Que tú ya me la vendiste y que tú... No, este lo mato porque lo mato, ¿no? Entonces, por diferentes circunstancias, una de las más poderosas estas, pues Jacob termina yéndose a otro lado, con el pretexto de buscar esposa. Ok. Se va a la tierra de sus ancestros, de sus parentelas, a buscar esposa. Pero en el camino tiene por ahí un encuentro con Dios y bueno, varias cosas. El tema es que cuando llega, encuentra una mujer que le cuadra. Y el padre es el tío. Ya saben que ahí aplicaba la cuestión familiar, aplicaba en términos completamente distintos. Pero bueno, va y le dice, oye, ¿qué onda? Pues fíjate que me cuadra aquí esta muchachita y pues ¿cómo le hacemos, no? Ah, perfecto. Trabaja para mí 7 años y yo te la doy. Tan clavado estaba el Jacob que dice, me rifo. Ok. Y cuando se cumplen los 7 años, dice, ahora sí. Ah, sí, arman la pachanga y todo. Y en la noche de bodas le llega la doncella y cuando se da cuenta al otro día, no era la que él había elegido, era la hermana mayor. Un tranza para otro tranza, porque era un muy buen trabajador. Y desde que llegó y empezó a trabajar para su suegro, la cosa empezó a crecer. Entonces dijo, pues como que otros 7 años nos caerían re bien en el trabajo de este tipo. Y entonces dice, oye, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Uy, ¿a poco no sabías? Es que aquí no está permitido entregar a la hija menor antes que a la mayor. Entonces, mira, quédate con la mayor 7 años. Trabaja otros 7 años y ya te damos a la menor. Y dice... ¿Se podía? Sí, claro que se podía, era legal. Era el uso y la costumbre. Y amaba tanto que dijo, órale. No. ¿Y lo volvieron a transar? 7 años. Ajá. Por fin obtiene la mujer que él quería. Todo ese proceso... Espérate, ¿y qué hizo con la mayor? Tenía 2 esposas, en ese tiempo permitido. Ok. Pero la que él amaba, por la que... Era la segunda. 14. Él hizo 14 años de trabajo, la segunda. Pero en todo ese transcurso, pues todo empieza a crecer y ahora, oye, pues ahora ya somos parientes acá ya tengo a tus hijas y estoy casado con tu hija y esto y lo otro. Pues que haya una ganancia para mí. Empieza a negociar su sueldo, ¿no? Y entonces dice, bueno, con los rebaños vamos a hacer lo siguiente. Los corderos blancos van a ser míos, dice el suegro. Y los que nazcan pintos, pues que sean tuyos. Entonces Jacob lo que hace es poner troncos de madera en los abrevaderos.
para que las ovejas que beban de ahí obtengan, no sé cómo funciona, pero alguna clase de elemento que pinte a las ovejas cuando nacen. Ok. Entonces la audacia, la estrategia, todo lo que él tenía ahí, lo usa. Pero su nombre, su característica principal sigue siendo esa. Es un usurpador, es un tranza, pero se topa con uno igual o peor que él. Y es un nombre, le está dando honor al nombre. Bueno, este es más o menos pintar la historia de él. Pero él tiene un encuentro con Dios. Ok. Y él hace pactos con Dios para que bendiga su viaje desde que sale de su casa hasta que emprende todo esto. Y Dios lo bendice. Él prácticamente salió sin nada, porque sale huyendo prácticamente. Aunque en teoría todo lo que estaba allá era de él. Claro, porque el papá le dio la bendición. Ok, el papá le dio la bendición. Ahora, la primogenitura tiene una característica bien importante, porque ahora se hace un testamento, ¿no? Que al final de cuentas, el testamento es la bendición de los padres hacia los hijos. Pero esta manera tan inteligente de bendecir en vida es brutal, porque se le da una bendición extra al primogénito. Pero esa bendición tiene que ver con la responsabilidad que tiene, porque el padre ya no tiene la capacidad de producir, ya está anciano, ya puede morir en cualquier tiempo. El hijo, a través de la bendición y poner en sus manos los bienes, tiene que seguir sosteniendo a su padre, a su madre, hasta que mueran. Y a sus hermanos, si es que los hermanos dependían del padre. Exactamente, la primogenitura tiene que ver con eso. Por eso decía lo del servicio. Así es. Es la capacidad de sostener a la generación que va de salida y a la generación que viene entrando. Claro. Sin olvidar tu presente. Sí. Entonces la bendición realmente es eso. Ni Esaú lo entendió, ni Jacob lo entendió. Pensaban en un beneficio propio, personal. Tan así que, a ver, ¿para qué me va a servir? Si mañana me muero, ¿de qué me sirve la primogenitura? Me muero de hambre, ¿de qué me sirve la primogenitura? Claro. Él recibió una bendición, pero nunca entendió de qué se trataba tampoco. Pero todo ese proceso que él recorrió lo lleva a asumir lo que verdaderamente significa esa bendición. Pero en uno de los encuentros que tiene con Dios, para no ir con tantos detalles y no irnos tan lejos, e invitar a toda la gente que nos escucha, que nos ve, a que lea la Biblia, que lea la historia de primera mano. No les voy a contar más detalles, pero sí tiene un encuentro con Dios brutal. Ajá. Tremendo, donde él queda lisiado. Lean la historia, está tremendo. Con un solo toque en su muslo, ajá, él queda cojeando. Pero lo que sucede ahí es que Dios le cambia el nombre y le dice, ya no se llamará más tu nombre Jacob. Y el nombre que Dios le da, ahora sí nos va a sonar bien conocido. Ahora te vas a llamar Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Dios le cambia el nombre no de acuerdo a su personalidad, sino de acuerdo a una identidad. Y de acuerdo a lo que va a terminar siendo. Así es, porque hoy toda una nación lleva su nombre. Sí. Ok. Toda una nación lleva un nombre que tiene que ver no con el pasado de la nación, no con el presente de la nación, sino con el futuro de la nación. De acuerdo. Con la visión que Dios tiene acerca de la nación. No nada más de la persona, de la nación. Entonces, él se convierte en un patriarca de una nación.
La nación lleva el nombre que Dios le dio a él. Sí. Pero hoy todos tenemos características muy marcadas de las personas de esa nación. ¿Cómo son para el negocio? Sí, claro. Hay características correctas en la personalidad de una persona. Jacob pudo haber mal usado El nombre de Israel. el nombre de Jacob, pero aún el nombre de Jacob terminó usándolo bien porque sacó buenos provechos. A lo mejor no de las mejores maneras, pero no se conformó a ser lo que era. Las circunstancias o el proceso de Dios en su vida lo llevó a moverse de diferentes maneras, pero él terminó no teniendo un nombre característico de una cualidad o de una actitud. Terminó con un nombre Que no existía. Era un nombre que no existía. Hasta ese momento empezó a existir. ¿Miento? Así es, así es, así es. Entonces, Todos los nombres tenían un significado. O por lo menos queremos pensar que todos los nombres tienen un significado. En ese momento, ese era el único nombre que no existía, por lo tanto, fue un nombre inventado en ese momento y le empezaron a dar significado en ese momento. Todos los nombres surgieron de algún lado, vienen de algún germanismo, de alguna expresión en latín. En ese momento ese nombre no venía de ningún lado, vino de Dios. sí, sí, tiene un significado. Tiene un significado eterno, tiene un significado de destino. O sea, porque no importa dónde empieces, lo importante es dónde terminas. No importa cómo empieces, lo importante es cómo termines. O sea, dentro de Israel vive Jacob. Claro. De hecho, la Biblia dice que es el Dios de Israel y Dios de Jacob. O sea, vamos a traducirlo. Es el Dios del príncipe y del tranza. Sí. Porque en nosotros pudiera ver las dos cosas. Pero si lo llevamos a la identidad de la que Dios nos habla a nosotros en lo personal, aún nuestros peores defectos pueden ser grandes bendiciones para nosotros mismos. Nuestras peores características podrían convertirse en una buena característica y un buen motor para llevar nuestra vida de manera correcta. Claro. Porque él regresa y se encuentra otra vez con Esaú, que Esaú lo estaba esperando para matarlo. Pero ya no regresa como Jacob. Regresa como Israel. Regresa como Israel. Haciendo todo lo necesario para congraciarse con su hermano. Y cuando por fin se encuentran, él está esperando que su hermano lo mate. Hace una serie de cosas para bajarle el enojo al hermano. Ok. Y cuando se reencuentran, vuelven a ser hermanos y se abrazan. Pero Esaú siguió siendo Esaú toda su vida. Exacto. Esaú siguió siendo Esaú toda su vida. Jacob siguió siendo un Jacob metido dentro de Israel. Todas las características, toda su vida anterior, todas sus frustraciones, todas sus malas acciones, sus errores, sus aciertos, todos quedaron metidos en una identidad que se llama Israel. La Biblia nos habla de mucha gente, conocidos. El apóstol Pedro. Él no se llamaba Pedro. Jesús le dio el nombre de Pedro. Él se llamaba Simón. El apóstol Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba... Claro, ya me está sonando. Todos los papas se ponen un nombre aparte de su nombre propio. Claro. Juan Pablo II no se llamaba Juan Pablo.
Ahora, ellos se ponen un nombre aspiracional. Eso, ya entendí, ¿Sí? ya entendí. Pero Dios no Ahora, nos da un aspiracional, porque entonces nosotros nos ponemos nombres aspiracionales, pero que no tienen que ver con nuestra identidad, tienen que ver como lo que llaman el alter ego, ¿no? sí, sí, sí. Como El la mejor manera conocido. que Mejor percibir. conocido como. Sí. Exacto, exacto. Pero a veces eso no está chido. Pero el nombre que Dios te da es el nombre correcto para ti. ¿Por qué? Porque Él te diseñó. Porque la Biblia dice que Él nos pensó antes de que naciéramos. Uh-huh. Entonces, a veces el mundo no responde al diseño de Dios y te ponen un nombre, como en tu caso, que le gustó a tu abuelita. Sí. Tengo entendido que fue mucho por gusto, sí. Está bien, está padre. Porque además me puse a investigar mi nombre. Ajá. Mi nombre viene de alemán, del alemán. Por eso luego hablas como hablas. Mi nombre es alemán. Y significa lanza de fama. Fíjate. Por ejemplo, mi nombre. Hazme famoso. Es que, bueno, pero, ok. Uno puede ser famoso por muchísimas Claro. razones. Sí. Está para. Jacob era muy famoso. Por algunas características. Dios lo hizo más famoso. Porque siempre lo que Dios tiene para nosotros va a ser superior a cualquier alter ego. ¿Quieres saber qué dice el tuyo? Yo lo sé, pero dilo. Aquí dice que el tuyo viene del hebreo. Uh-huh. Y significa hijo favorito. O hijo de la mano derecha o hijo del poder. Bueno, aquí nada más dice hijo favorito. Pero por ahí va la cosa. Entonces, si mi nombre, me encanta el significado de mi nombre. Como suena mi nombre tal cual, no me gusta tanto. Pero el significado, claro. Bueno, me encanta. Y a veces me he sentido así. Muchas veces he respondido así. Cuando me dicen, oye, ¿por qué esto y lo otro? Perdón, soy el hijo favorito. ¿No? Y ahora que pasó esto de la pandemia, que estuve tan enfermo y que todo el mundo, los médicos me decían que me podía morir y aquí sigo y veo a mi alrededor amigos queridos que ya no están y digo, a veces así me siento, aunque no sea, pero a veces así me siento. Pero el tema es que hay una sentencia en la Biblia donde dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy y te puse nombre, mío eres tú. Entonces, si el mundo te puso Rogelio, si a mí me pusieron Benjamín, con las mejores intenciones o con el mayor cariño, no se compara al cariño y al amor de Dios. Y el nombre que Dios te da es mío eres tú. Uh-huh. Mío eres tú. Después Dios tendrá un nombre propio con letritas que se pueda pronunciar, que pueda tener características tuyas, pero para Dios es mío eres tú, eres mi propiedad, eres mi hijo. Esa es tu identidad. Claro. Entonces, la identidad correcta parte de sabernos hijos de Dios. Por lo que te decía, si a ese niño que le iban a poner Lucifer, todo el mundo lo rechaza, pero sus padres lo aman, tiene todas las posibilidades de salir adelante y de formar un carácter pese al nombre que ha recibido. Tomando en cuenta que tiene que remar contra la corriente 10 veces más que cualquier otra persona en el planeta. Estás hablando de un nombre, pero puedes hablar, olvídate del nombre. Yo creo que es más pesado el nombre es más pesado el apellido que el nombre. Sí, pero por el nombre es por cómo lo conocen a él en el momento. Sí. Cuando tu familia por generaciones tiene un estigma, no importa cómo te llames.
La cosa es cómo te apellidas. Y con tu nombre, a lo mejor tu nombre se acaba en una generación, tu apellido no. De acuerdo. Cuando hay una consistencia, es más pesado. Ahora, aquí estamos hablando del nombre, pero podemos hablar de muchísimas cosas. O sea, hay personas que tienen nombres santísimos y que son unas pésimas personas. O sea, el punto principal era, ¿será posible que alguien sienta que tiene una maldición por su nombre? Me voy a un asunto ya más espiritual de este pobre niño. Digo pobre porque no me hubiera gustado a mí que me llamaran así. El asunto es, ¿qué pasa si este niño se vuelve un creyente, católico cristiano, tomando en cuenta que el nombre de Lucifer viene de esa cultura, católica, cultura cristiana? Este niño se vuelve creyente. ¿Tú crees que lo van a querer casar? ¿Tú crees que una chava va a querer casarse por la iglesia con Lucifer? ¿Te digo una cosa? ¿Tú crees que el sacerdote, el pastor, no va a tener también prejuicios al respecto y va a decir, oye, ¿no te quieres cambiar el nombre antes? Si la mujer lo ama, no va a tener un problema con su nombre. Pero la mujer lo va a amar. Ojo, ¿cuánto trabajo le va a costar a la mujer amarlo si de entrada lo va a rechazar por su nombre? A eso me refiero con que a este pobre chavo le va a tocar remar contra la corriente 10 veces más de lo que nos tocó a ti o a mí. Por eso la historia que te conté, creo que encaja. Sí. Porque a Jacob le costó 14 años por amor. Uh-huh. Y ella esperó 14 años por amor. Olvídate el nombre que tienen. ¿Cómo te llama el mundo? ¿Cómo te llama la sociedad? ¿Cómo te han llamado en la escuela? ¿Cómo te ha llamado tu familia? Eres un inútil, eres un inepto, eres un esto, eres un lotro. Y vas a tener que remar contra corriente siempre, toda tu vida. Ahora imagínate, si hemos remado contra la corriente tú y yo con nuestros nombres, que ya vimos qué significan y que no tienen ningún mal significado, imagínate una persona con un nombre así. Un niño que se llame Hitler. O sea, y los hay. y los hay. Y cómo les ha ido. A final de cuentas también hay testimonios de que hay una anécdota de me parece que de Alejandro Magno, que no la recuerdo en su totalidad, pero que le llevan a un soldado. Ok. Que en batalla se había acobardado. Y se llamaba Alejandro. Como él. Ajá. Y a resumidas cuentas, tú no te puedes llamar así, compadre. Me estás echando a mí Porque Alejandro tiene una reputación. Sí. O cambiamos toda la reputación o cambiamos tu nombre. Ok, va a ser más fácil cambiar el nombre. Sería más fácil cambiar el nombre. Pero ¿qué pasa si dices, no? Yo puedo ser como tú. Claro. Y eso habla de paternidad, por ejemplo. Por eso también tiene un sentido que los padres le pongan el mismo nombre por generaciones a sus hijos. Uh-huh. Porque todos nos asumimos como buenas personas. Sí. Ahora, el nombre de Israel tiene que ver con eso. Tú eres príncipe de Dios, o sea, tú eres mi hijo. Y todo hijo debe tener las características de su padre. De acuerdo. Ahora, estoy pensando en voz alta. Luzbel tenía muy buenas características, maravillosas características, estupendas características con las cuales Dios lo creó. Y luego se convirtió en Satanás. Uh-huh. Jacob fue Jacob. Después Israel. Se llamó Israel, pero nunca se perdió el nombre de Jacob. ¿De acuerdo? Tú puedes obtener lo mejor. ¿Te llamas Luzbel? Averigua exactamente cómo fue creado Luzbel y vámonos por ahí. Porque fue una creación de Dios. Ojo, fue una creación
de Dios. Y Dios no crea cosas malas. Nosotros las podemos convertir en cosas malas. Jacob tenía malas características que fueron convertidas en buenas características. Esaú tenía buenas características que fueron convertidas en malas características. El punto es que entender quiénes somos depende de nuestro encuentro con Dios. Nuestra identidad correcta depende directamente de Dios. Claro. Digo, habríamos que, vamos, no tenemos la información completa, porque no sabemos por qué le pusieron Lucifer. O sea, no sabemos si los papás son creyentes, si no son creyentes, si se les ocurrió el nombre, si les gustó la unión de esas sílabas. No tenemos nada de esa información. Lo que sí sabemos es que ese niño, de entrada, lo que dices es muy real, pero eso lo estamos pensando tú y yo en voz alta ahorita. De entrada, al niño lo van a rechazar de muchos lados por el simple hecho del cómo se escucha su nombre junto al mío. Mamá, ¿puedo invitar a Lucifer a comer? ¿Nosotros podemos decir eso? Nosotros podemos decir eso, sí. De gente que no lo ame. Pero de gente que lo ame, la reacción va a ser completamente diferente. Y, estamos hablando de un caso muy en particular, pero me gustaría llevarlo de lo particular a lo general. A lo general, porque eso lo vivimos todos de alguna manera. Sí. La diferencia es el ser amado. La diferencia es el ser amado. Te llames como te llames, te van a amar. El amor de Dios está sobre todas las cosas. Por eso dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. La manera correcta de engendrar es a través del amor. Sí. Hola. Todos los aspectos de la vida vayan contrarios en el amor de Dios. ¿Ya estamos? Decía, aunque todos los procesos de la vida vayan en contra de lo que es lo correcto, aunque te pongan el nombre por las razones inadecuadas, en Dios todo vuelve al origen, al punto de partida, con la posibilidad de convertirse en lo correcto. De acuerdo. Por eso tenemos que decirle, Dios, ¿cómo me llamas tú? ¿Cómo me llamo yo con respecto a tu amor? Porque si yo logro entender eso, todo el nombre de odio que la sociedad y el mundo me puedan poner no va a tener el suficiente poder para poder detener mi propósito y mi destino. Me acaba de llamar la atención eso que congelaste. Ok, hola, ahí estoy. Ok. Ya volviste, sí. Eso que dijiste, todo ese nombre de odio. Ese nombre de odio. Y eso es precisamente con lo que empezamos el capítulo. Ponerle Lucifer a tu hijo podría pensarse al principio del capítulo, no después de toda la historia que escuché. Al principio podría pensarse que el nombre de odio viene de los mismos padres, de las personas que supuestamente son las personas que más te aman en el mundo. Entonces, ¿Qué pasa si los papás averiguaron de dónde venía el nombre y las características de Lucifer, no del diablo y Satanás? De acuerdo. Sí, Por eso dijeron, que mi hijo estuviera equipado con este diseño en toda su vida sería maravilloso. Ahora, ¿qué hubieras hecho tú? Porque ese sería un nombre dado por amor. Sí. ¿Qué hubieras hecho? ¿Le hubieras dejado Lucifer o le hubieras puesto un segundo nombre? Para empezar, no hubiera sido el nombre que yo hubiera elegido. No, bueno, yo jamás hubiera elegido ese nombre. Partiendo de ahí, yo no podría, no sé cómo hubiera actuado, porque para empezar, por el tipo de persona que soy, a lo mejor no hubiera llegado a ese caso. Pero estamos hablando de un caso dado y un hecho contundente. Sí. ¿Está bien?
Entonces, como tú dices, no tenemos la información completa. No. Si es un nombre de amor, no hay que moverlo. No, ahora, Pero por si nos ese amor, encontramos... aunque hubiera sido un nombre de amor, fíjate, si hubiera sido un nombre de amor, como muchas acciones de amor que nosotros hacemos, pero que no son correctas, a veces hacemos por amor, por aparente amor, con toda la buena intención, pero que no tienen un efecto positivo. De acuerdo. O si fuera un nombre de odio, no importa. Dios tiene el nombre correcto para tu vida, que te va a dar la identidad correcta, que te va a hacer caminar en un propósito correcto para llegar a un destino correcto. Ok. Eso me Pareciera gusta. que el nombre, Eso parecía me que encanta. es que ese es el plan de Dios para todos nosotros. Jesús en la cruz te cambia de nombre, te da un nombre nuevo. Por eso Jesús habla de un nuevo nacimiento, porque un nuevo nacimiento, volver al origen, te da la posibilidad de tener el nombre correcto, el propósito correcto y por lo tanto el destino correcto. Borrón y cuenta nueva. Le pasó a Jacob. Me gusta. Le quedó un recuerdito de su vida anterior. Le quedó un recuerdito de su vida anterior. Para que no te olvides lo que pudiste ser y lo que vas a ser. ¿Quién hubiera pensado que un tipo con esas características iba a ser el patriarca de una nación? De acuerdo. Que sigue hasta la fecha. No se narra de él como con los profetas, que hicieron grandes milagros o que ponían las manos sobre las personas y sanaban, o que cayera fuego del cielo. No se narra de él eso. Se narra de una persona que tenía un estigma maldito, por así decirlo, y se convirtió en el patriarca de una nación y que todos llevan su apellido. ¿Sí? Todos llevan su nombre por encima de su propio nombre. ¿O no? Sí. Sí está grueso. Soy Rogelio, pero soy mexicano. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Nos da una paternidad para que ejerzamos paternidad sobre lo que viene detrás de nosotros, pero con el mismo nombre. Mío eres. Súper. Me encantó. Eso me encantó. Y sí, a Pues final de cuentas, el día de hoy. estuvo interesante, creo, porque de entrada es impactante el enterarte de ese tipo de noticias, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, pudieron haber puesto Voldemort, o sea, un personaje muy malo, pero de una película de ciencia ficción. Y no se compara con el otro. Entonces, dije, no, es que esto sí lo tenemos que platicar porque esto sí me llama mucho la atención. Mamá, Lucifer me invitó a comer a su casa. ¿Puedo ir? Entonces dices, ¿qué? Me quedé pensando en eso que dijiste. Noticias, es impactante escuchar estas noticias. ¿Y a poco no es más impactante saber que Dios tiene un remedio para esas noticias? Claro. La predicación de Cristo, que se llama Evangelio, quiere decir eso. Las buenas noticias. La mejor noticia que cualquier persona pudiera recibir. Y la mejor noticia es que si el mundo te puso Lucifer, o te puso como te haya puesto, como el mundo te diga, como el mundo te conozca, puede ser cambiado y transformado, porque el cielo te puede conocer de una manera completamente distinta. Sí. Wow. Esa es una gran noticia, ¿no? Muy bien. Pues nos gustó el capítulo de hoy. Nos gustó. Entonces, este capítulo se va a titular Mamá Lucifer me invitó a comer a su casa. Aplaudo ese nombre. Muy bien. Pues vamos a ver cómo reaccionan nuestros amigos. Estuvo muy bueno. Creo que estuvo muy bueno. Creo que entendimos muchas cosas. También creo que es importante. Y aquí una frase lo engloba todo, ¿no? No juzguemos al libro por la portada. Que el asunto es, las personas tienen un nombre y más allá del nombre, hoy en día, es conocer a la persona.
Dale chance. Dale chance a la persona de demostrarte lo valiosa que puede ser para ti, porque te puede aportar mucho más de lo que tú crees. Y no importa cómo se llame. Hoy en día no importa cómo se llame, porque hoy en día ponemos nombres como me lo pusieron a mí, porque a mi abuela le gustó cómo sonaba. Esa parte sí estoy seguro, que a mi abuela le gustó cómo sonaba. Sé que hay otro motivo, pero nunca lo voy a averiguar porque mi abuela ya falleció. Pero sé que sí le gustaba cómo sonaba y que era uno de los motivos por los cuales me lo puso. O sea, no había un sentido de destino, no había un sentido de origen, no. Mi papá no se llama Rogelio, mi abuelo no se llama Rogelio. No tiene que ver con mi pasado, ni tiene que ver con mi destino. Tiene que ver con que le gustó. Entonces, pues a lo mejor no te gusta mi nombre, pero si me das chance, a lo mejor puedo aportarte algo. Y así estamos todos. Otra gran noticia es que para el cielo sí eres conocido. Para el cielo sí somos conocidos. Y conocidos, toda nuestra personalidad no es oculta para Dios. Y nos ama. Así es que si en algún momento has sido rechazado por las personas y sientes que la gente no se ha dado la oportunidad de conocerte, en el cielo eres bien conocido y bien recibido. Y eso te va a dar la fortaleza para esperar a que las personas correctas te conozcan, te abracen, te amen. Pero el amor desde el cielo está vigente para nosotros, nos llamemos como nos llamemos. Como nos llamemos. Él conoce nuestro verdadero nombre y nuestra identidad. Muy bien, Benjas. Me gustó. Entonces, mamá. Muy bien, a mí también me encantó. Lucifer me invita Bien, pues esperemos que lo disfruten como lo hemos tanto disfrutado como nosotros. Sí. Así es. Muchas gracias, Benjas. Pues entonces nos vemos la semana que entra. Y pues vamos a seguir con esto. Estás congelado. Vamos a seguir con esto y nos vemos la semana que entra entonces. Hola. Excelente. Cuídense mucho, bendiciones. Igual, cuídense. Bye.